Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Pues muy contento. La verdad es que, como dice nuestra niñita, very excited, porque hoy traemos un tema de muchísima actualidad. Sí, porque en Punto de Encuentro no nos gusta hablar solamente de temas científicos o teológicos, sino que nos interesa la actualidad referente a estos campos. Y está claro que en las últimas semanas ha habido una noticia que ha estado constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, y es el fallecimiento de, yo creo que el científico más popular, ¿no? Sí. Por no decir el más importante para no herir a la comunidad científica, ¿no? Pero el más popular o el más conocido de esta época, que es Stephen Hawking, un genio de la astrofísica, ¿no? Pero, ¿conocemos realmente el personaje de Stephen Hawking? ¿Tú qué piensas, Daniel? Bueno, la verdad es que Stephen Hawking era un científico extraordinario. Posiblemente el mejor astrofísico de nuestro tiempo. Sin embargo, aunque se ha hablado mucho de él, he de decir que yo no creo que esté ni al nivel de Albert Einstein ni al nivel de Isaac Newton, del cual ocupaba la cátedra en Cambridge. Yo no creo que esté al mismo nivel, sí. No se les puede comparar. Perdona que te interrumpa, porque obviamente nosotros, yo por ejemplo, no tengo ni idea de ciencia, ¿no? Entonces si a mí me dicen, no, Stephen Hawking es el mejor, yo me lo creo. Pero a mí me gustaría que nos dijeras tú una opinión desde la ciencia, desde el campo de la ciencia como científico, entre vosotros, entre tus colegas. ¿Qué opináis vosotros de Stephen Hawking? Bueno, la astrofísica no es mi campo. Yo nunca he ido a un congreso de astrofísica, pero sí te puedo decir que para mí hay científicos más importantes que Stephen Hawking en la actualidad. Es el más popular, el más conocido, sí, pero es como decirte que si Britney Spears es la mejor cantante. Pues no. Pues no. Bueno, lo que pasa es que Stephen Hawking posiblemente tenga como el doble de coeficiente intelectual que Britney Spears. Nunca se sabe, ¿no? Sí. Bueno, Stephen Hawking es que tenía un 160 de coeficiente intelectual. O sea, este hombre tenía casi el máximo de coeficiente intelectual. Este hombre era un superdotado, sin duda alguna. ¡Wow! ¿Y en qué campo, entonces, dentro de la astrofísica, cuáles fueron los hallazgos que él descubrió para que fuera tan popular y tan importante, ¿no? Bueno, él es astrofísico y él tuvo aportaciones en dos campos de la astrofísica. Vamos a hacer las cosas un poquito sencillas. Por favor. Sí, porque si no nos liamos. Uno es sobre el movimiento, el comportamiento del universo. Él está entre las personas que apoya la existencia del Big Bang, del nacimiento del universo a través de una explosión, y también sobre la expansión del universo. Aunque él ha trabajado en esto, no es de las figuras más destacables en la astrofísica en este campo. Donde sí que ha hecho una aportación fundamental es la investigación de agujeros negros. ¿Qué es? ¿Qué es un agujero negro? Pues un agujero negro se produce cuando una supernova, que es una estrella grande, implosiona. En vez de explosionar para afuera, implosiona para adentro. ¡Paf! Y entonces lo que ocurre es que en el centro donde implosiona se produce un punto donde la gravedad es infinita. Es tal la gravedad que toda materia que está cerca es absorbida. No solo materia, sino también energía. Y entre este tipo de energía también la luz. Por eso cuando hay luz, la luz es absorbida y en vez de llegar hasta nosotros, lo que pasa es que es absorbida por el agujero negro. ¿Y qué es lo que vemos? La falta de luz, que es un agujero negro. Y lo que Stephen Hawking, su aportación más importante, no solo en cuanto a lo que son los agujeros negros,
sino también en general en la física, es que él ha sido capaz de aunar tres campos diferentes de la física. Por un lado, la gravitación, el movimiento de planetas y de objetos celestes. Por otro lado, la física cuántica, que habla sobre las subpartículas a nivel subatómico. Y por otro lado, la termodinámica, que habla sobre el flujo de energías. Y él, aplicando estos tres campos, llegó a la conclusión de que lo que antes se pensaba que es que el agujero negro absorbía energía, en su hipótesis dice que el agujero negro no solo absorbe energía y materia, sino que también produce energía. Interesante, ¿no? Sí. Eso es solamente una hipótesis. Sí. No está todavía demostrado, ¿verdad? No, y es el motivo por el cual él no tiene un premio Nobel. Exacto, porque no se lo dieron, No le dieron un precisamente premio no es todavía. popular por eso. Pero se lo pueden dar póstumo si se descubre que efectivamente esas hipótesis son reales. Sí, si se valida sus hipótesis, entonces yo creo que sí se lo podrían dar. Interesante. Pero... Y déjame que te interrumpa, pero que es muy interesante. No te dejo. Y es un tema de actualidad que ha venido siendo un tema de actualidad en las últimas semanas, porque él ha fallecido, todo lo que ha dicho. Pero atención, porque parece ser que 2 semanas antes de fallecer, él mandó un artículo a una de las mejores revistas científicas del mundo, junto con otro astrofísico, en los cuales hablan de 2 asuntos muy interesantes que están en el campo de las hipótesis, de las conjeturas, que son el multiverso, que es que puede haber múltiples universos en paralelo al nuestro, y por otro lado, él predice que va a haber una fin o una fecha de caducidad para el universo. Así que... Vaya, nos ha salido un escatólogo. Sí. Dentro de unas semanas se volverá a tratar. Pero ¿sabes qué? Es muy interesante. Porque este hombre, y la astrofísica, que es un campo, no es mi campo, pero es un campo apasionante. Realmente llega un punto en el que la astrofísica se convierte casi en metafísica, toca con la filosofía, toca incluso con asuntos de religión, ¿no? De trascendencia, ¿no? De materia, no materia, ¿no? Es realmente apasionante. Sí, pero a mí me llama mucho la atención, porque tú bien has dicho que él estaba enfocado en un área determinada, pero es que es tan mediático que yo no puedo entender cómo se ha hecho tan popular. Tú bien has dicho que hay científicos incluso más brillantes. Aquí tenemos uno que es muy modesto. No. A mí no me compares con Hawking, que no le llego ni a la altura del betún. Bueno, tú has hecho tus logros, ¿no? Pero al ser tan mediático, él ha hecho muy buena labor en cuanto a hablar o traernos a la ciencia al pueblo llano, por así decirlo. Gracias a él podemos conocer un poquito más del universo, ¿no? Sí. Pero no solo esto, todos conocemos la figura de Hawking, ¿no? Y cómo él era, ¿no? Esa silla de ruedas famosa, esa medio mueca, esa voz tan extraña, esa mezcla de debilidad, de genialidad. Es algo que nos llama mucho la atención y que precisamente yo creo que eso es lo que ha movido masas y lo ha convertido en un icono pop. Sí, es una figura mediática. Bueno, su enfermedad, que es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, o también conocido como el síndrome de Lou Gehrig, porque había un jugador de baloncesto, no, de béisbol americano que tuvo la misma enfermedad. No sé si te acuerdas, creo que fue 4 años, cuando la campaña aquella, ¿os acordáis de los cubos que se tiraban en la cabeza de agua helada y retabas a varios amigos que lo hicieran? Y que cuando lo hacían, el tema era donar $100 a la investigación de esta enfermedad, que la mayor parte de las veces lo único que se hacía es el vídeo bonito en Facebook y se acabó. Pero era para buscar una cura para esta enfermedad, porque esta enfermedad no tiene cura. Ni siquiera se sabe muy bien, no se sabe a qué se debe. Pero lo que sí se sabe es que es una enfermedad fatal, terrible, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, y lo que ocurre es que los nervios motores que hacen que tú puedas mover la mano, el pie, el ojo, van degenerando de tal manera que uno empieza a perder movilidad en las piernas, como le pasó a Stephen Hawking, después en las manos, poco a poco, hasta que al final el hombre se vio postrado en una silla, al final no podía ni mover la lengua y al final manejaba este robot que era esta voz, robótica, ¿no? un sintetizador, incluso a través de la vista, ¿no? Sí. Y esto es lo que a este hombre le pasó, y lo que decías muy bien, ¿por qué se ha convertido en icono pop tan relevante? También porque él, mira, hasta la llegada de Stephen Hawking, la divulgación científica era algo que se reducía más a un librito que le dabas a algún paciente para que se informase,
pero al llegar a Stephen Hawking, él escribe el libro que se llama Breve Historia del Tiempo, o traducido como Historia del Tiempo, en 1988, que se convierte en un bestseller. Claro. Porque lo convierte, él habla de agujeros negros, del universo, la expansión del universo, flujo de energías, pero flujo de energías, te voy a decir, no de espirituales, sino energías físicas, y convierte este tema en algo que un ciudadano llano, pues, puede entender. Es un gran logro de este hombre. El problema es que a este hombre le gusta estar en el ojo del huracán. Siempre le ha gustado. ¿El agujero negro? Sí, el agujero negro. También. Y de hecho se ha metido lo que decimos en camisa de once varas. Ha empezado a hablar de cosas que no son realmente su campo. Ha empezado a dar opinión sobre cosas y esto le ha ayudado a ser, pues, tan mediático. Por ejemplo, ha hablado sobre si viniesen los extraterrestres a la Tierra o debemos de colonizar el universo, cosas así, ¿no? E incluso se ha atrevido a dar una opinión muy, digamos que firme sobre la existencia de Dios. Sí, sí, y esto es un tema que a mí me atañe directamente porque él se ha declarado totalmente ateo. Sí. Ya en el programa anterior apuntamos una de sus frases célebres, que él decía que no existía ni el cielo ni la vida después de la muerte, sino que todo eso era, palabras textuales, un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad. Sí. Y ¿sabes? Lo peor de todo es que al tener una posición de tanta importancia y de tanta influencia, por estas palabras ha hecho que mucha gente se haga atea, ¿no? Sí. Y es increíble, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si él es ateo, seguro que toda la gente que hay alrededor, toda su familia es atea. Incluso nosotros mismos decimos, no, si el señor Stephen Hawking pensaba esto, ¿quién voy a ser yo para creer que existe o no existe Dios, ¿no? Eso es. Pero, sin embargo, a mí me llama más la atención la parte personal. Tú eres científico, te gustan sus logros, pero a mí me gusta, obviamente, el logro que ha hecho en la ciencia, pero el aspecto humano de Stephen Hawking. Y me llamó mucho la atención que su mujer, su primera mujer, porque él se casó 2 veces, y la verdad es que él mismo decía que podía tener hipótesis sobre cómo funcionan los agujeros negros, pero no entendía todavía la mentalidad de la mujer. Dijo que el mayor misterio del universo era la mujer. Sí, es que eso nos puede entender Dios. Es así. No, pero su mujer que batalló con él, porque creo entender, ¿no?, que pocas semanas antes de que empezaran a salir, o semanas después de empezar a salir, descubrieron que efectivamente él tenía esta enfermedad, ¿no? Pero su mujer era una mujer de fe. Era una mujer creyente, una mujer que se agarró a Dios, se agarró a su espiritualidad para poder enfrentar la parte tan dura de esta enfermedad, ¿no? Y es importante cómo, a pesar de que él era totalmente ateo, hubo gente alrededor que prefirieron irse al otro lado de la ecuación, ¿no? y creer en Dios, ¿no? Sí, de hecho, uno a veces piensa, ¿no? Y tenemos este concepto de demonizar la ciencia, pasa mucho, lo hemos visto muy a menudo, y pensamos que la ciencia es la que hace que la persona sea atea, pero realmente él es ateo no por la ciencia no corrompe. Él es ateo porque él tomó una decisión, desde el principio tomó una decisión, especialmente, quiero recordar que su mujer dice, ¿no? Sí, yo te lo digo, mira, sí. Yo te lo voy a leer porque lo tengo aquí, es que me llama mucho la atención. Su mujer se llama Jane Wilde y ella mismo escribió en su biografía, dice: yo entendía las razones del ateísmo de Stephen porque si a la edad de 21 años a una persona se la diagnostica una enfermedad terrible, ¿vas a creer en un Dios bueno? Claro, ese es el tema, ¿no? Y es la pregunta del programa de hoy que después trataremos, ¿no? De ¿en quién te refugias cuando llegas a estos momentos, ¿no? Y yo creo que es importante también, porque en las redes sociales, cuando hemos lanzado la pregunta, he escuchado a gente en redes sociales, una cosa es hablar o dar opinión, pero muchas veces muy poco respetuosas hacia este hombre. Y este hombre es una persona con un problema y con una existencia muy problemática. De hecho, cuando le dan el diagnóstico de la ELA, más del 50% de los pacientes fallecen a los 3 años de haber empezado a manifestar los síntomas.
O sea, para este hombre es básicamente, le dicen, estás en la flor de la vida con 21 años, un hombre brillantísimo, y le están diciendo, ¿sabes? Básicamente se te acaba la vida. Y ahí está, ¿no?, la diferencia entre la mujer que se agarra al Señor para seguir luchando y para declarar lo que ella misma dijo, que eran muchos milagros que se habían producido para que él siguiese con vida, y la posición de él, que toma una posición de ateísmo y rechaza a Dios, ¿no? ¿Pero él siempre ha sido ateo a esos niveles o se puede ver que hubo algo, Sí. un acontecimiento determinado que le llevó a cerrarse totalmente al ateísmo? Sí, todas las personas no son sencillas, no es blanco y negro, y a veces hay una evolución, pero él era ateo desde el principio, pero poco a poco, con el paso de los años, él aguza, por lo menos, la expresión, verbaliza su ateísmo de una manera cada vez más firme. Y vamos a ver un poquito por qué es, ¿no? Porque a veces pensamos en Stephen Hawking débil, como algo puro, y este hombre no era puro. Y me van a perdonar, pero este hombre era un ególatra, de una persona que quería estar en el centro de atención constantemente. Y fíjate, al principio, antes de publicar en el 88 este libro sobre historia del tiempo, de divulgación científica, en el 85 en American Scientist, que es una revista de renombre, una revista científica de renombre, él dice, sería perfectamente coherente con todo cuanto sabemos afirmar que hubo un ser responsable de las leyes de la física. Bueno, fíjate qué interesante. Ahí deja caer algo, ¿no? Sí, pero es interesante porque él no es el primero ni el único que se encuentra con un descubrimiento del universo, y lo que él ve le pasó también a Newton, le pasó igual con la ley de la gravitación universal, le pasó a Einstein con la teoría de relatividad, y se encuentran con un universo con un orden absolutamente impresionante y con muchas incógnitas. Ven que hay leyes, pero de nuevo se encuentran con un orden que parece ilógico. Y él, al igual que Newton o Einstein, se encuentra en ese punto. Pero fíjate qué interesante. Newton era un hombre cristiano. Y Newton, de hecho, los últimos años de su vida los pasó estudiando la palabra. Más teólogo que científico. Cristiano. Y él dijo, es Dios el que ha hecho esto. Por otro lado, tenemos a Einstein, que él creyó en un Dios que no era el Dios de... Él era judío, pero no era nuestro Dios lo que quería. Él quería una especie de mente organizadora del universo. ¿De acuerdo? Que él no le puso nombre de un Dios, de Jehová o de Cristo o de Mahoma o lo que fuera. ¿De acuerdo? Pero él sí que vio que había algo espiritual. Hawking llegó y dijo, ante esta pregunta, dijo, no hay Dios. ¿Por qué? Y yo creo que parte de la clave la tiene su esposa, que supongo que le conocía mucho mejor que nosotros. Hawking hace esta aseveración en el 85, poco después dice, no soy religioso en el sentido normal, creo que el universo es gobernado por las leyes de la ciencia. Las leyes pueden haber sido decretadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las reglas. Básicamente dice, le da cabida a la posible existencia de Dios. ¿Qué es lo que lleva a este hombre a ser tan ateo? Uno puede pensar, es la ciencia. Su mujer nos da la respuesta. Dice dos cosas. Dice, él era adicto a la fama, y lo otro que dijo de él, y le amaba mucho, es que usaba a Dios con fines comerciales. Claro, vende mucho más para Stephen Hawking decir, Dios no existe, como llegó a decir después, esto es un cuento, Dios no existe, vende mucho más que decir, yo no sé si Dios existe o no existe. Entonces, ¿qué hace? Él toma una posición, se establece en esta posición atea, y él le encantaba, era un tanto ególatra, le gustaba ser el centro de atención y que todo el mundo le escuchase y decir palabras muy ocurrentes y muy altisonantes. Pero, de nuevo, este tipo de aseveraciones que él hace salen y escapan totalmente de su ámbito. Uno no puede científicamente ni demostrar ni no demostrar la existencia de Dios, porque Dios es sobrenatural y la ciencia se mueve en lo natural. Y es aquí donde vamos a entrar en la pregunta de la semana, donde hemos tenido un montón de comentarios. Muchísimas gracias, ya sabéis que estamos en las redes sociales, en Facebook sobre todo, en Punto de Encuentro TV Show. Y la pregunta de esta semana fue la siguiente: ¿dónde prefieres buscar refugio en medio de la adversidad? ¿En la ciencia o en Dios? Y hemos tenido todo tipo de respuestas, porque obviamente el abanico de soluciones va desde 100% ciencia a 100% Dios. Entonces,
Vamos a ver la primera. Y la primera es muy interesante. Viene de Madrid, España, de parte de Juan Beltrán de Iturriaga. Y dice así: en mi familia y en mis amigos, si se trata de sentimientos, si se trata de una adversidad física, en la ciencia. Y en concreto pone entre paréntesis medicina. Aquí vemos, muchísimas gracias Juan por tu comentario. Saludos a nuestra España querida. Y aquí vemos, bueno, pues Juan no habla en un momento determinado, no sabemos si cree o no cree en Dios, pero él tiene muy claro que en cuestión emocional, los amigos, la familia, y cuando estás malito, acude corriendo al médico, ¿no? Es interesante porque también tenemos que entender qué es refugio. ¿Qué es lo que da la medicina? La medicina da una solución temporal, pero no nos da una solución para todo. La medicina funciona únicamente en lo físico, ¿no? Y Dios, para los que creemos en Él, ¿verdad?, sabemos que Él funciona en lo sobrenatural. Sí, precisamente no vamos a apuntarla ahora, pero vi una respuesta de una, de una amiga que ella se iba justamente al otro extremo. Ella decía, yo no creo en la ciencia, yo no creo en las pastillas, yo creo solamente en Dios, cada vez que estoy mala oro y si acaso me tomo un té. Sí. Cada uno puede estar en la posición de Juan o en la posición de esta hermana. Eso es perfectamente respetable, ¿no? Pero vemos cómo efectivamente ante una adversidad hay diferentes opciones o puntos, formas de enfrentarse a esa situación. Porque esta hermana básicamente lo decía, únicamente Dios y la medicina no me sirve para nada. Es un punto muy extremo, digamos, ¿no? Yo creo que está más cerca de tu forma de pensar que la mía. Yo sí que voy y en cuanto me doy la cabeza me venga, me automedico, un Advil, un no sé qué. Raquel, en cambio, para esto yo creo que apenas tocas la medicina para nada, ¿no? Sí, y tú, a orar, yo solo confío en Dios a que me sane. Ahí es donde vienen en nuestra casa esos conflictos y esto es falta de punto de encuentro entre la ciencia y la teología, ¿no? Pero por favor, no me tiren las pastillas, pero también es bueno caminar en fe y esperar a que Dios sobre milagros en tu vida, ¿no? Tenemos a Simone Kelber Ameneiro de Oaxaca, México, que dice así: en Dios, porque Él hace lo imposible posible. Y sigue más adelante y nos dice que ella estudió casi 2 años y medio medicina general y que cuando era muy joven y que ella vio situaciones inexplicables y que sus propios compañeros ya médicos decían que eran milagro y que ella ha pasado por una situación, una enfermedad, incluso ella vio cómo Dios se movía en sus finanzas y en las medicinas que le llegaban sin ella tener dinero. Así es que ella mantiene un equilibrio, ¿no?, entre la ciencia y Dios. Eso es. Ella cree en Dios por encima de todo, pero también sabe que la ciencia es de ayuda, ¿no? Y ahí está. Yo creo que la medicina y la ciencia da respuestas en lo físico, pero realmente el Señor da respuestas tanto en lo físico, sobre todo en lo espiritual. Quiero leer esta de Eduardo Márquez de Iowa City. Saludos a Iowa City. Sí. Dice: la ciencia es una herramienta que Dios nos ha dado, pero hay problemas o situaciones donde la ciencia tiene sus limitaciones. Por eso la fe en Dios trasciende y va más allá de las limitaciones humanas. Sí, yo creo que me gusta mucho esta respuesta, ¿no? Porque realmente está hablando de un Dios que donde la medicina no llega, Dios sobrepasa. Y muchas veces hay gente que acuden a Dios como aquella mujer con el flujo de sangre, cuando había acabado todo y la medicina no le daba nada, se había gastado todo el dinero en médicos y realmente cuando ya no había ninguna solución, encontró aquel que sobrepasa lo natural. Este Dios de lo sobrenatural, este Dios de las maravillas, de las señales, prodigios y milagros, que es un Dios real que hemos conocido. Y vamos a terminar con esta última de Claudia Hernández, de Danlí, Honduras. Saludos a Honduras. Dice así: la ciencia es una de las bendiciones de Dios. Él cerró sus ojos a su Creador y pienso que la misma ciencia le permitió descubrir la existencia de un verdadero y poderoso Dios, solo que Él no hizo abrir su corazón y murió con un corazón obstinado, refiriéndose a Stephen Hawking. Sí, eso es. Y es lo mismo que hemos hablado, ¿no? Muy bien, muy acertado, ¿no? De cómo realmente en un momento determinado la ciencia, y hemos hablado, la ciencia nos habla y la creación nos habla de la existencia de un Dios maravilloso, un diseño perfecto. Y cuando nos encontramos con esta maravilla, este hombre decidió cerrar sus ojos y decir que Dios no existía. Sin embargo, nosotros, como cuando abrimos la ventana por la noche ante el universo y vemos las estrellas y reconocemos en la creación la mano de nuestro Señor, ¿no? Y ahí está la diferencia. Ahí está de nuevo la decisión entre la vida o la muerte, entre creer o no creer. Y es una decisión
personal de cada uno. Stephen Hawking tomó la suya, nosotros hemos tomado la opuesta. Exactamente. Vamos a quedarnos con un término, resiliencia, y vamos a hablar de este término en otros programas, pero esa es la capacidad que el ser humano tiene para afrontar las adversidades. Y es interesante porque científicamente se ha demostrado que esta resiliencia se hace grande en nuestra vida si somos seres espirituales. Así es que está claro que Dios siempre va a ser nuestra fortaleza y que podremos afrontar nuestros miedos, temores o traumas si lo tenemos a nuestro lado. Vamos a hacer caso a los hijos de Coré en el Salmo 48 y reconocer que Dios en sus palacios es conocido como refugio. Él es el mejor lugar donde podemos acudir en medio de una enfermedad, un trauma, una tribulación. Así es que recuerden, búscale en todo momento y lo más importante, Dios ya estableció su punto de encuentro con nosotros a través de su Hijo Cristo. Entrégate a Él y seguro que vas a vencer todo tipo de adversidades en victoria. Muchísimas gracias, Daniel. Recuerden, entren a nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, ahí estamos, Punto de Encuentro TV Show. Necesitamos saber su opinión porque, como ven, este programa se hace no solo con la opinión de Stephen Hawking, sino también con la opinión de cada uno de ustedes. Y también decirles, si hay alguien que nos esté escuchando, es científico y le gustaría participar o colaborar con nosotros, adelante. Así que aquí les esperamos la próxima semana en Punto de Encuentro. Un abrazo y muchísimas bendiciones.